Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Hola a todos y todas, aquí estamos otra vez en un programa de Café Mercosur. Hacemos este programa Marcela desde Ginebra, Suiza, Ramiro desde San Paulo y nuestra querida compañera Sandra Serapio desde Colombia. Hoy vamos a hablar de Colombia. Colombia resiste. Desde el 28 de abril, el pueblo colombiano salió a las calles por la lucha de la reforma tributaria. Pero no solo esto, hay muchas otras cosas más que el pueblo colombiano está sufriendo durante los últimos años con el gobierno liberal de Iván Duque y antiguamente de Uribe. Para eso tenemos como invitados a Jacqueline Campos Rincón, abogada, sindicalista, defensora de derechos humanos, miembro del colectivo Las Mujeres Contamos, directamente desde Colombia, y a Andrés Ángulo Linares, comunicador social, periodista y miembro de la radio Como la Cigarra y Voces Disidentes desde Bogotá. Hola compañeros, ¿cómo están y compañeras? Hola Marce, buenos días. ¿Cómo están todos? Hola, buenos días. Bien, muchas gracias. Jacqueline, contanos un poco las últimas novedades que está ahora, que está tremendo, porque, bueno, han empezado a militarizar las ciudades y hay mucha represión muy grande, ¿verdad? Decimos, pues, que estamos en una etapa en la que pasó de tener en las calles a la policía reprimiendo, por supuesto, el derecho a la protesta, a pasar el ejército. Eso significa que ha dado un tratamiento de enemigo a la ciudadanía que ejerce la protesta social. Como se ha manifestado en muchas oportunidades, pues la protesta es un derecho y se ejerce como una necesidad de la población de hacer sus demandas frente a un problema muy grave que tenemos, que seguimos teniendo, es la política de hacer una reforma tributaria que gravaba los artículos de la canasta familiar más sensibles y una reforma tributaria que ponía, pues, fuera del circuito económico a la gran mayoría de colombianos, es decir, nos empobrecía más de lo que se está después de los efectos de la pandemia. ¿Qué pasa cuando sale el ejército? El ejército está hecho en una misión constitucional de protección del Estado frente a enemigos internos y externos. Cuando sale el ejército a las ciudades, un ejército capacitado para disparar a su objetivo y lo sacan a cuidar las ciudades en contra de la protesta social, pues nos han declarado enemigos y enemigas de la protesta social, del país. Gravísimo, tenemos, por supuesto, unas cifras muy altas de agresiones, unas cifras muy altas de muertos y tenemos también una situación de zozobra y de amenaza porque a la vez de que se instala los militares en las calles, en las ciudades y en los campos, también las fuerzas oscuras que están subsistiendo ahí al lado, que llamamos paramilitares, salen también a accionar contra la población. Y tenemos, sin las cifras de anoche, que 305 personas han sido heridas por el accionar de la policía y el SMAT. Todavía no tenemos, digamos, la diferencia con las que fueron, digamos, por el ejército, porque en el fragor del combate callejero no se puede identificar plenamente de dónde viene la bala, pero sí son balas oficiales.
11 personas han sido víctimas de violencia basadas en género a la fecha, es decir, sin lo de anoche. 18 personas han sido asesinadas, 988 personas han sido detenidas y se han presentado 398 denuncias por abuso de poder, autoridad y agresiones de violencia policial. Estamos realmente en un estado de sitio que no fue declarado, pero sí se declaró la guerra a los ciudadanos que salen a protestar pacíficamente. Eso es la situación tan grave que tenemos y la presencia de los militares en la calle produce el terror que quieren ellos producir, sin embargo, va acompañada de violaciones sistemáticas de los derechos humanos, va en contra de los estándares internacionales de los derechos humanos y mucho más grave es que tenemos una fuerza pública que propiamente no ha sido reconocida por su valor de defender a la ciudadanía. Muy por el contrario, venimos de unas historias de falsos positivos, de hacer pasar a civiles por miembros de grupos armados y de asesinar y de iniciar, por supuesto, historias de terror contra la ciudadanía. Entonces, ese es el panorama, está muy triste, muy de retroceso en este país, cuando habíamos pensado que que en el marco del proceso de paz se iba a tener otros momentos de paz con dignidad y resulta que se ha incumplido el proceso de paz y estamos en retrocesos profundos. Eso es, creo, el amanecer hoy para los colombianos y las colombianas. Yo quería saber un poquito si hay algunas entidades que ya fueron ahí o ya han tomado cargo en esta tremenda batalla que están haciendo con el pueblo colombiano. Ayer se conoció, o esta mañana se conoció el pronunciamiento de las Naciones Unidas por el uso excesivo de la fuerza. También tenemos, habló Marta Hurtado, que es la portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. También, pues, la Unión Europea se ha manifestado y muchas plataformas no gubernamentales internacionales, es decir, las agencias que trabajan el tema de los derechos humanos. Pienso que las Naciones Unidas se demoró en pronunciarse y ayer se presentó un incidente en Cali absolutamente grave. Las Naciones Unidas dicen, nosotros no fuimos atacados en un carro de las Naciones Unidas, pero sí a la Comisión Humanitaria que estaba apoyando o que iba a verificar en terreno, recibió agresiones por parte del ejército. Sí se demoró las Naciones Unidas y hay una postura de decir y reclamarle al gobierno nacional que por qué está haciendo uso excesivo de la fuerza. Eso es lo que tenemos hasta ahora de lo que tengo conocimiento. Jacqueline, ¿tú estás en qué lugar en este momento de Colombia? Directo desde Colombia. Yo estoy en Bogotá. En Bogotá. Sí, estoy en Bogotá, pero desde Las Mujeres Contamos, que es una red de distintas organizaciones y de mujeres también no pertenecientes a organizaciones, no lideresas sociales, están en todo el territorio nacional, especialmente en lo que se llamó en algún momento desde la Academia, desde la Colombia Profunda. Entonces hemos tenido reportes de cada uno de los municipios o regiones bien apartadas donde en esta oportunidad salieron todos a protestar. Eso es muy importante destacar porque muestra que pese a las violencias contra los líderes, los lideresas sociales que existen en los territorios, no se ha generado el miedo. El último informe de la organización Somos Defensores revela que cada 3 días es agredido un defensor de derechos humanos o defensora de derechos humanos. En este trimestre han sido asesinados 87. En ese contexto, ellos han salido también, y en los territorios, en el Catatumbo, en el Bajo Cauca, en Arauca, en el Putumayo, en el Chocó, donde tenemos compañeras que hacen parte de nuestra red, han salido a protestar, han salido a tomarse en las calles, han salido a decir que están
desesperados por esta situación y que exigen en el marco de la Constitución política políticas de verdad que garanticen la vida libre. Estas noches han sido de zozobra, todas como lo dice Jacqueline, porque llegan denuncias de muchas partes y no sabemos luego, digamos, hasta que se investiga y se sabe, pero en las redes sociales se logra romper este cerco mediático que hay aquí adentro. Y bueno, ustedes si van y ven, hay, no sé, yo diría ya miles de videos a esta altura de gente a la que le están disparando, de chicos muertos, o sea, de total y absoluto abuso de las fuerzas policiales. Y caso gravísimo de la ciudad de Cali, que fue militarizada. Desde el primer día del paro hubo toque de queda, pero es una ciudad que ya fue tomada por el ejército. Anoche veíamos imágenes de Siloé, que es un barrio muy popular de Cali, donde según los datos que tenemos esta mañana, hay 6 muertos, entre ellos un niño de 11 años y 18 heridos, entre ellos un niño de 7 años que se encuentra grave. Sin embargo, anoche a la madrugada se estaba hablando de que era más grave que esto, ¿no? Esto es lo que está verificado hasta esta hora, digamos. Pero las imágenes son tremendas. Tenemos el caso, un estudiante de Santander, de Bucaramanga, o sea, no es solamente Cali, o sea, Cali está tomado, está completamente militarizado, y una represión desbordada, incluso al punto de que atacaron a la misión de derechos humanos de Naciones Unidas. Pero además, en otros puntos del país también la situación es grave. Como decía Jacqueline, han salido, a pesar del miedo y de toda la situación preexistente, la gente ha salido hasta en el pueblo más chiquito. Y se ha tratado de imponer la estrategia del miedo, de hacer que la gente se meta a sus casas por miedo, pero eso ha causado más indignación en la gente. Entonces, hay muchas imágenes donde dicen, pues no le tenemos miedo al virus, no, o sea, no vamos a esperar que nos mate el virus. La gente, digamos, ha llegado a unos niveles de desesperación por hambre, porque no tiene trabajo, porque no tiene ninguna asistencia del Estado, y además de toda esta pobreza que les quiere meter esta reforma tributaria. Bueno, retiraron la reforma, renunció el ministro. Sin embargo, hay otras reformas previstas y siempre es en desmedro de los beneficios de la gente que menos tiene. Entonces, esto provoca muchísima indignación en la gente. Entonces, digamos, aquí hay un tema de que no hay, es muy espontánea la movilización, la gente sale y simplemente, y el gobierno manda tropas, manda policía, manda ejército, y es a mansalva. Si ustedes ven las imágenes, son del nivel de una dictadura. Realmente es muy, muy alarmante la situación, y no sabemos si el gobierno parece estar dispuesto a redoblar la apuesta cada vez, ¿no? Ayer el ministro de Defensa, que es el mismo responsable del asesinato de los niños en el bombardeo, salió a decir que los manifestantes eran vándalos, terroristas, que estaba el ELN, las FARC, disidencias, en fin, lo que siempre hacen. Aparecen imágenes, es terrorismo de Estado, ¿sí? No hay ninguna garantía para el cumplimiento de los derechos constitucionales de la gente. Sigamos con Andrés. ¿El gobierno se retractó o no? ¿Nos podés contar desde tu punto de vista qué ves, tu sensación? Todo lo que salga del gobierno hay que mirarlo siempre hay que tomarlo con pinzas. Si bien es cierto, se retractó frente a la reforma tributaria, detrás de esa decisión se esconde una cantidad de factores. Si bien es cierto, la reforma tributaria fue el detonante, en estas manifestaciones se suman una cantidad de descontentos que se vienen sumando desde muchos años atrás. Y como lo decía ahorita otra invitada, es el miedo se está perdiendo.
las personas estamos perdiéndole el miedo al uribismo, y desde las movilizaciones del 2019, que fue una convocatoria que se hizo, que fue bastante fuerte, se comprobó que por lo menos en Bogotá las marchas dejaron de hacerse en el centro de la ciudad y se tomaron los barrios populares. Fue un clamor popular que llamó la atención de adultos mayores, de niños, de personas de diferentes vertientes que uno no vería en marchas comúnmente, saliendo a protestar, saliendo con su cacerola, y también también se evidenció, como suele pasar, el uso de la fuerza pública, o más bien los excesos de la fuerza pública para tratar de contener las marchas o para incitar a que se presenten confrontaciones. En estas marchas como tal han sido mucho más violentas y estamos viendo un papel del Estado mucho más fuerte, que personalmente no lo puedo considerar exceso de fuerza, porque es que exceso de fuerza es que, no sé, hubo un exceso de autoridad. Acá no es exceso de autoridad, acá estamos hablando de una confrontación directa con los marchantes, disparando a diestra y siniestra. Casi que podríamos hablar de una masacre, o sea, nos están acorralando a las personas, están disparando por doquier, no hay respeto de ningún protocolo. En Cali, cuando cortaron la luz a las 7 de la noche, misteriosamente cortaron la luz, la policía empezó a disparar a diestra y siniestra. Aquí en el Portal Américas, acá cerca donde yo vivo, la situación es bastante compleja y es conmovedor ver las publicaciones de las personas pidiendo auxilio. Básicamente lo que están haciendo, están pidiendo auxilio. Yo no recuerdo haber vivido una situación aquí, no recuerdo haber visto una situación de tal magnitud. La desconexión del gobierno con la gente es impresionante, pero no solo la desconexión. Está saliendo con toda a acribillar a las personas que están marchando, sin importarles absolutamente nada. Entonces, se retractó entre comillas, porque sí, se quitó la reforma tributaria después de 4 días de protestas, de 4 días de muertos. Sin embargo, ya estoy viendo reportes de que a Carrasquilla, el ministro que renunció, ya le están ofreciendo otro cargo público. Entonces son contentillos para tratar de calmar las cosas, pero que realmente no tienen fundamento y no tienen ningún sustento. Además falta la reforma a la salud y falta una cantidad de cosas que se vienen solicitando en las marchas constantemente, entre ellas el cumplimiento de los acuerdos con las FARC. Lo de Carrasquilla, qué excelente escuchar, discúlpeme, me interrumpo, una visión periodística que nos dice que no solo, digamos, desde lo jurídico podemos analizar, sino una visión de cómo lo ve también la ciudadanía. Quisiera, me tomé la palabra, discúlpeme, para precisar, Carrasquilla va a ser parte del staff de el Banco Interamericano de Desarrollo, que es el principal prestamista para Colombia, lo cual, si lo miráramos jurídicamente, sería una gravísima incompatibilidad, porque acá le sacamos prestado a ese banco. Acá nos endeudamos y debemos 30 años o 40 de deuda externa, y eso ya estaba previsto. Es decir, Carrasquilla le había prometido al presidente terminarle de pasar la reforma tributaria e irse. Sin embargo, el paro lo aceleró. El compañero dice algo que hay que coger con pinzas, lo que dice el gobierno, y efectivamente, tiene toda la razón. Ayer llamó a su bancada, es decir, la bancada del Centro Democrático, es decir, el partido de ultraderecha y sus aliados, que es el Partido Conservador y los de Cambio Radical, a discutir los términos de cuál reforma. Es decir, no está escuchando al país, no escuchó a quienes consideramos voceros del país entero, de la sociedad civil, ni siquiera está escuchando la bancada alternativa. Entonces es muy grave, y ratifico lo que dice el compañero, es que la salida puede ser mucho más gravosa y peligrosa si no escucha por lo menos a los que consideramos voceros del paro. Este es un paro de la ciudadanía, a los gremios y a todos, a los gremios, no los gremios económicos que ellos dijeron, no, nosotros tenemos la solución, ya vamos a postularla, sino a la sociedad civil y a las grandes mayorías que nos expresamos a través de muchos colectivos
colectivos y también las centrales obreras que tienen algo que decir. Acá hay un Comité Nacional de Paro que se instauró hace 2 años y tiene voceros de todos los sectores, especialmente de los sectores que están en territorios y viven la guerra. Entonces, como dice el compañero comunicador muy asertivamente, esto hay que cogerlo con pinzas. Las soluciones que está presentando no hay que hacerles para nada caso, sino que hay que mirarlo y leerlo en su contexto. Viene otra reforma, la reforma a la salud, que tenemos un sistema pésimo y pasaríamos a uno peor, y unos sistemas de privatizaciones que afectan profundamente las necesidades colectivas y el patrimonio que todavía les queda al país. Yo les propongo ir a una pequeña pausa musical. Vamos a escuchar a Dani De Vita, ¿te parece, Dani? El imperio te escogió para plantar semilla, para hacer mella y humillar las millas de tu extensión y la de tus hermanos como base operativa para controlar el plano. En tu suelo encontró a su mejor discípulo, con un corazón minúsculo, sin patria ni escrúpulos. Su camino es muerte por la calle del lacayo. Álvaro Uribe, la talla del cipayo. Otro rayo de sol que te ilumina mi Colombia. Otro día de violencia que te hunde entre las sombras. Otro latino que te nombra nación hermana, porque tu destino es ser libre y soberana. Naciste grande, legendaria y con honor, bendecida por el Inca y por el Libertador. El sabor de tu orden natural es orgullo en cada lugar del orbe. Absorbe amor al borde del colapso y quieren más. Aquellos que te han robado lo más preciado, la paz. Sobre la faz de la tierra se despliega el sucio plan que te tiene de rehén para seguir negando el pan. Bang, bang, se escuchan los disparos. No es nada raro desde que te entregaron, y ese acuerdo no se concreta nunca. Si el gendarme del mundo es el que apunta a tu nuca y retruca. Se hunde el buque, vino el virrey, nombró a su duque. Después de rezarle a los santos, esos premiados por anticipado antes de los resultados. Su clima te bendice y te castiga. El narco número 82 planes abriga, porque el patrón del mal terminó mal y se olvidó del criminal que se ubicó en el sillón presidencial. Quiere jugar a la guerra desde el Estado, si es manejado por la DEA, como todo el mercado. Se pasa y pasará por el culo cada tratado de paz, porque para eso fue reclutado y se prepara el paramilitar para debilitar a cada fuerza popular que contradiga su modelo. Y van pichonzuelo, esa luz que te encandila es la memoria del pueblo que nunca olvidará Dylan. Es el mismo plan de mierda que se expande. Miren cómo nos ajustan y verán la patria grande, que es una para el pueblo y una para el verdugo, y así balcanizadas más fácil tomarle el jugo. Ya no queremos ver madres que se lamenten, sabemos que el poder primero está en la mente y latente. El colonialismo sigue vigente y antes que el territorio es la cultura patente. Genocidio se desangra Colombia, invisible ante los ojos del mundo, y agobian tantos años de miseria para la mayoría en la carnicería que brinda la oligarquía más violenta del continente. La tele comenta otro ataque a Medio Oriente. Ya toleramos tanto, ya vimos tanto llanto. ¿Cuántos espectadores más necesita el espanto? ¿Cuántos años más insistirá en el extravío de magnicidios y de falsos positivos? El eterno Gaitán denuncia desde el recuerdo a la rodilla en tierra ante el oro de los cerdos. No quiero más patio trasero, quiero ser el que pateó el trasero del matón embustero que se creyó dueño de lo que no era suyo y pesadilla fue su sueño. Acá se corta esta racha triste y los espejismos que muestran cambio y quieren lo mismo caerán tarde o temprano. Millones de almas faltarán la mano al amo, no pueden con la fuerza del legítimo reclamo. Unas cuantas familias y unos cuantos mucamos al pueblo colombiano que defiende su verdad. Si el sol alumbra a todos, justicia es libertad, justicia social es paz. Paz es memoria que nunca bajó los brazos, abrazar a la victoria, abrazar a la victoria. Colombia, tu piel, tu raíz, tu historia te llaman a ver renacer esa gloria. Sin yugo, sin fuerzas que tuerzan tu suerte, sin sangre sincera, anfitrión de la muerte. Colombia, ya no hay tiempo para estigmas, es hora de que sea vos misma, Colombia, que se haga sentir tu canto, porque unos pocos no pueden con tantos. Estás escuchando Café Mercosur. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica.
Seguimos en Café Mercosur. También sobre lo que decía Andrés, es que, o Jackie, que si bien se retiró la reforma tributaria y renuncia el ministro, de fondo no va a cambiar nada porque son fichas, son figuritas, ¿sí? Esta reforma está enmarcada dentro de un proyecto político que está muy asentado, que se va a profundizar. Si son políticas neoliberales que vienen de larga data, pero que cada vez se profundizan más sobre la base de que la gente puede protestar un poco y termina aceptándola. Yo lo que estoy viendo ahora y de lo que me cuentan y demás, creería que en este momento la gente ya no está aceptándolo como en otras ocasiones. E incluso esto ya en el 2019, el 21 de noviembre de 2019 empezó el paro nacional, que fue interrumpido por la pandemia, ¿verdad? O sea, fueron momentos de mucha movilización entre noviembre y diciembre de 2019, y con el 2020 y por la pandemia se aplacó, pero las causas se profundizaron. Al no haber tenido la mayoría de la gente que no tiene empleos formales dignos, que no llega, digamos que llega apenas con lo del día, que hace trabajo informal, que es la mayoría de la gente, no ha recibido una ayuda de parte del gobierno, una asistencia, un subsidio, una renta básica, ¿sí? Ha habido algunos programas de ayuda realmente insuficientes para la cantidad de gente y además insuficientes para las necesidades, cubrir las necesidades básicas, ¿no? Entonces, si sobre esta base que ya tenés, que es muy de muchas necesidades, llega una pandemia, no ayudas a la gente, porque también fue muy cómodo decir, bueno, enciérranse en sus casas, ¿sí? Pero ¿quién puede encerrarse? El que tiene un trabajo más o menos formal y que puede trabajar desde su casa, internet y demás, pero esa no es la mayoría de la población. Entonces la gente quedó por fuera del sistema, se profundiza y se va por más todavía, ¿no? Con esta reforma tributaria, está la de la salud, pensiones, en fin. Y digamos, en cierto sentido a mí me hace acordar a lo que pasó en Chile, cuando, ¿se acuerdan ustedes? Empezaron los estudiantes protestando por el aumento de precio del boleto, de 30 pesos. Finalmente terminó convirtiéndose en un estallido. Decía, no son 30 pesos, sino 30 años, ¿no? Chile y Colombia tienen muchas similitudes en muchas cosas. Generalmente, bueno, en las políticas económicas han ido muy de la mano. Y también es posible que esta reacción de la gente se parezca, va por más. Ya no es la reforma tributaria, está la reforma de salud, hay otras, pero también cambian un ministro y ponen otro que es igual, porque van a aplicar las mismas políticas. No nos sirve, ¿sí? Entonces, y otra cosa muy grave es también el uso de, digamos, la extrema derecha, acá encabezada por Álvaro Uribe, que él salió por Twitter a pedir a que mataran a la gente, a la Fuerza Armada. No me acuerdo bien cómo fue el tuit del primer día del paro, que Twitter lo censuró. Ayer sacó unos mensajes que eran como un poco crípticos. A la noche uno sobre Cali diciendo, bueno, la gente se va a armar y eso ya salió mal, ya sabemos, ¿no? O sea, como, ¿sí? Como dorando la píldora, pero en realidad pareciera que está dando un mensaje. Y la situación se agrava, ¿sí? Entonces, no se le pone freno a este tipo de manifestaciones públicas de la extrema derecha y eso es muy, muy preocupante para la situación en la que se está ahora. La oposición ha estado llamando al diálogo, a que se respete la protesta está garantizada por la Constitución, no es terrorismo, son los derechos de la gente, los derechos que está ejerciendo la gente. No se puede confundir ni con vandalismo ni con terrorismo, pero eso es como se lo está tratando. Se está tratando de llamar a la cordura al gobierno que reaccione y que pare esta masacre, pero hasta ahora no se ha conseguido. La pregunta va a ser para Andrés en este momento. 20 años o más, ¿cuántos años hace que viene mal Colombia? Por el Tratado de Paz, por tantas cosas, ¿no? Realmente son muchísimos más años.
Se supone que la violencia como tal comenzó que el gran estallido de violencia fue el 9 de abril del 48. Sin embargo, la historia de nuestro país siempre ha estado plagada de violencia. Eso es una circunstancia que siempre ha estado generación tras generación y en que cada generación hay un coco diferente. El narcotráfico, los paramilitares, siempre hay un factor al que se le atribuye la violencia. Sin embargo, cuando quitamos todos esos factores, lo que se ha pasado en los últimos 20 años es que el uribismo se ha constituido como una fuerza política que su misma consigna, su misma forma de hacer política lleva a la violencia de manera intrínseca. Pero la violencia ha comenzado muchos años atrás. Colombia no ha tenido un momento en paz, pero tampoco ha tenido la oportunidad de que haya un estallido como el que ocurrió en Chile, y eso es lo que está pasando ahorita. La gente ya no tiene miedo, ya no tenemos miedo. Ya se acabó el bendito miedo, que era como el factor determinante en ocasiones anteriores. Ahorita vemos una marcha consistente, una marcha que no se rinde, una marcha que apega también desde los factores simbólicos como la cultura, para mandar un mensaje contundente. Las calles pintadas cuando son tomadas por los drones en diferentes ciudades, grafitis grandes en la calle diciendo antiuribista. Ya es una manifestación y es un clamor. Veo estas marchas de manera muy personal como el clamor de una gran parte de la sociedad, por no decir que la mayoría, que estamos cansados del uribismo. Y eso ya se está viendo. Entonces, pues nada. Es que no es solamente los últimos 20 años, nunca hemos estado en paz, y lo segundo no es un solo motivo. Realmente la lista de motivos para salir a protestar podría completar fácilmente, no sé, 1000 motivos para salir. El Comité Nacional de Paro tiene 100 temas para hacer la protesta. Entre ellos reclaman por la seguridad, el ambiente, la renta básica, la educación y la vacuna. ¿Qué pasó en pandemia, en esta pandemia que todavía estamos ahora, en Colombia? Empiezo la respuesta desde retomando lo que acaba de decir mi compañero periodista, porque tiene mucho que ver y es concreto. Nosotros, él lo dice, no hemos tenido momentos de paz, pero sí tenemos grandes hitos que marcaron la agudización de la violencia. Y eso tiene que ver necesariamente con la concentración de la riqueza de unos pocos sobre el empobrecimiento de los demás. Y hay hitos muy grandes, y lo tomo porque está dentro del Comité Nacional de Paro como uno de los puntos. Por ejemplo, en 1968 salió una ley que era la ley de la reforma agraria. Inmediatamente la oligarquía la tumbó, que fue la contrarreforma y el pacto de Chicoral, que le quitaba la posibilidad de las grandes mayorías a su acceso a las tierras. Sigue siendo un problema y está dentro del pacto, el proceso de paz, cuando pensábamos todos que íbamos a respirar tranquilidad en los campos y en las ciudades de Colombia, y este proceso de paz y este pacto no se ha cumplido. Entonces hay hitos muy grandes. Dentro de ellos estábamos con un pliego en el Comité Nacional de Paro y llega la pandemia. ¿Qué pasó con la pandemia? Se agudizaron los problemas, se exacerbaron las violencias contra la población y la pobreza se acentuó. El 62% de colombianos tenían trabajo informal, que se precarizó totalmente, las restricciones en pandemia, sin una renta básica, sin un subsidio real al desempleo, sino algunas prácticas asistenciales mínimas que siempre se ha tomado como parte de ese gobierno que nos habló el compañero periodista, de darle un giro de 300,000 pesos a unas bases de datos cuando se pudo verificar que de esas bases de datos ya estaban muertos o no existían. Es decir, no conocemos ese alcance, pero porque son políticas asistenciales que se fueron sumando y sumando y sumando, y no respuestas en políticas públicas, que es lo que se necesita realmente en
digamos, como una respuesta a la calidad de vida de los colombianos. Entonces, en estos momentos, ¿cuál es el panorama? El coronavirus, por supuesto, nos llevó más a la pobreza. Las vacunas, no tenemos un plan ni justo ni necesario. Fuimos el último país en empezar ese plan de vacunación. No aceptaron la ayuda de Cuba, no aceptan la ayuda de otros países que tienen no solo el personal médico, sino un concepto de salud comunitaria, que es cómo debemos tratar los problemas de salud como la seguridad, unos conceptos de seguridad humana, unos conceptos de salud comunitaria para resolver el problema. Incluso en estos días de paro recibimos la noticia que parecía amenaza. Vamos, como hay paro en Cali, vamos a frenar la vacunación allí. Entonces, la vacuna, tenemos un plan como a 2 años o a 3 años para ser vacunadas, así de sencillo. Solamente ha llegado un porcentaje para las personas adultas mayores de 80, luego entraron los mayores de 70 con algunos, y ahorita mayores de 65 con comorbilidades. Pero no es popular, no es masivo, no llega a todas partes. Y tenemos, por supuesto, que esos puntos del Comité Nacional de Paro siguen vigentes porque se han agravado, se han agudizado las problemáticas. Y pensaría yo que, como se debe priorizar, tenemos prioridades. Primero, que frene esta arremetida contra el pueblo, y también esa arremetida no solo militar, sino económica, que consiste en las reformas tributarias, la reforma a la salud y otras reformas que están allí. Y que se cumplan los puntos que se pactaron en La Habana, porque era una garantía de seguridad social. No me puedo callar si no le digo algo, y es claro. Dentro de las múltiples violaciones a los derechos humanos, estaban empezando a llegar las cifras de ayer. Estaba preguntando cuánto habían desaparecidos y me dice la compañera Nancy Fiallo, que es de Las Mujeres Contamos, pero también trabaja con una organización de derechos humanos que se llama Reiniciar, que tenemos una cifra de 100 desaparecidos, pero que se va a verificar si de pronto han aparecido, podemos ya empezarlos a buscar, por supuesto. O sea, una cifra absolutamente dolorosa que me está dando. Quiero contarle que el cuerpo de las mujeres sigue siendo botín de guerra, que las mujeres han sido violadas por agentes de la policía en espacios institucionales como una práctica para reprimir la protesta social. Esto es gravísimo. Tenemos el saldo hasta ahora documentado de 9 mujeres con agresiones sexuales, una de ellas con acceso carnal violento delante de sus compañeros. Es decir, lo más grave de todo lo grave es que en este país las mujeres fueron usadas como botín de guerra, como en todas las grandes guerras, y el cuerpo de las mujeres sigue siendo tomado como uso y abuso para decir, oiga, no hagan esto, porque les podemos violar sus mujeres. Y eso es muy doloroso, son años de retroceso. Los organismos internacionales de derechos humanos, ¿cómo se han manifestado con relación a Colombia? Tenemos un pequeño video de las Naciones Unidas, pero después me gustaría que nosotros veamos los otros organismos regionales. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que han dicho? ¿Si han dicho algo? Sabemos que brillaron por su ausencia, pero me gustaría un comentario de ustedes. Veamos ese video y después continuamos. ¿Qué les parece? Estamos profundamente alarmados por los acontecimientos ocurridos en la ciudad de Cali, en Colombia, la pasada noche, cuando la policía abrió fuego contra los manifestantes que protestaban contra la reforma tributaria, matando e hiriendo a varias personas, según la información recibida. Nuestra oficina en Colombia está trabajando para verificar el número exacto de víctimas y establecer las circunstancias de estos terribles incidentes en Cali. Las personas defensoras de derechos humanos también informaron que han sido acosadas y amenazadas. Expresamos nuestra consternación por los sucesos ocurridos y resaltamos nuestra solidaridad con las personas que perdieron la vida, con las que resultaron heridas y con sus familiares. A pesar de que la Presidencia de Colombia anunció el 2 de mayo que el proyecto de reforma tributaria sería retirado del Congreso, las protestas, que comenzaron el 28 de abril, han continuado con la convocatoria de una manifestación masiva mañana 5 de mayo. Hasta la fecha, la mayoría de las protestas han sido pacíficas. Dada la situación extremadamente tensa, con soldados y policías desplegados para vigilar la protesta, hacemos un llamamiento a la calma.
Recordamos a las autoridades del Estado su responsabilidad de proteger los derechos humanos, incluido el derecho a la vida y a la seguridad personal, y de facilitar el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica. Resaltamos también que los agentes encargados de hacer cumplir la ley deben respetar los principios de legalidad, precaución, necesidad y proporcionalidad a la hora de vigilar las manifestaciones. Las armas de fuego solo pueden utilizarse como último recurso ante una amenaza inminente de muerte o de lesiones graves. Desde el 28 de abril, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos ha recibido denuncias de al menos 14 muertes en el contexto de las protestas en diferentes partes de Colombia, entre ellas las de al menos un agente de policía. Quería era más o menos que nos comentaran, además de la ONU que ha salido ahora a denunciar esto, ¿qué ha pasado con los otros organismos, ¿no? Con la Organización de los Estados Americanos, con la Comisión de Derechos Humanos de la propia OEA, ¿no? Y algunos otros organismos regionales que nos tocan tan de cerca, ¿no? No, la OEA, en lo que he podido hacer seguimiento y en lo que conversamos con organizaciones de derechos humanos, ha brillado por su ausencia. La OEA se ha manifestado frente a Colombia, pero para respaldarla frente a las discusiones o posturas que tiene Colombia frente a Venezuela. Pareciera que el único interés y la única búsqueda que tiene en estos momentos la OEA sigue siendo Venezuela y por lo tanto no se ha hecho la ciega frente a lo que está pasando en Colombia, lo cual es muy preocupante. Sabemos cómo es la OEA, pero esperábamos que frente a unas violaciones de derechos humanos que han sido tan relevantes, tan visibles a los ojos del mundo, la OEA no vea precisamente. Por ejemplo, la WOLA, que es la oficina de Washington para América Latina, hoy se manifestó, hoy hizo una comunicación, algunos congresistas de los Estados Unidos, que creo que tienen el interés. Yo pensaba que el gobierno de los Estados Unidos iba a estar por lo menos diciéndole a Colombia al gobierno colombiano que es tan servil a sus intereses, que no me caliente la región, por favor. No ha estado callado el gobierno de los Estados Unidos, se ha suscrito comunicaciones posiblemente diplomáticas y no sabemos en qué sentido. Pero los organismos de América Latina sí han estado ausentes. Recibimos una comunicación de respaldo del Parlamento Sur, de las europarlamentarias, de Argentina especialmente, y gobiernos, digamos, democráticos, pero no como postura de los gobiernos, sino como de representantes o de parlamentarios, de congresistas. Sin embargo, sí ha sido ausente, se nota la ausencia de los organismos regionales. ¿Qué te parece a vos, Andrés, con respecto a la visibilidad que se le da a todo esto? Algo curioso acá es el manejo de los medios de comunicación frente al cubrimiento de las protestas y algo que decía la abogada, algo que decía Jacqueline, que es importante tenerlo en cuenta, es cómo Venezuela se convierte en un factor distractor. Ese es el vecino al que miramos y criticamos cuando la casa la tenemos totalmente desordenada. Entonces, cuando Colombia juzga, cuando se entromete en lo que pasa en el país vecino, brinda mucho respaldo a la población que se manifiesta, que eso no puede pasar acá, pero cuando sucede acá, automáticamente aquel manifestante que está protestando por sus derechos es convertido en un terrorista y con ese titulito empiezan a generan un imaginario para que las personas afines al uribismo tengan cómo señalarlos. Somos petrocastrochavistas, somos narcoterroristas y una cantidad de apelativos, y con eso fundamentan su discurso. Los medios grandes, los medios masivos acá en Colombia, si al caso rescato a dos, que procuran tener otro tipo de cubrimiento y otro tipo de miradas. El resto de medios se centran en las protestas a partir de los disturbios. Ese es el foco de la noticia y ese es un factor interesante a tener en cuenta porque, de hecho,
Muchas veces los medios internacionales son los que nos dan más información más detallada de lo que pasa en nuestro país. Es curioso ver cómo en la BBC se toman la molestia de sacar un reporte mucho más completo, pueda que les falte fuentes o algo, pero es mucho más completo que lo que dicen los medios acá. Acá la noticia es del bus vandalizado, acá la noticia es la estación de Transmilenio destruida, pero detrás se queda sin contexto el verdadero origen de la violencia. Un profesor de la universidad nos decía, los que alteran el orden público no son los que manifiestan, los que alteran el orden público son los que plantean las políticas. Y eso es algo muy cierto. Por el lado de los medios alternativos es cuando estamos generando otro tipo de cubrimientos, otro tipo de análisis, otro tipo de discusiones y estamos proponiendo otro tipo de diálogos. Ahí es donde está realmente la mirada y por eso también podría entenderse el descontento hacia los medios grandes, hacia los medios masivos, especialmente RCN y Revista Semana, por el cubrimiento tan descarado que tienen de las cosas, porque es que no estamos hablando de que tomen ideología, estamos hablando que son realmente cínicos y mentirosos frente a lo que tienen que decir, y en últimas va en concordancia con lo que pasa con el gobierno Duque, con el presentador de televisión que se convirtió el presidente Duque, que simplemente ya ni siquiera se toman la molestia de crear una trama que al menos resulte atractiva y creíble. Acá nos están engañando con discursitos pequeñitos. Y qué pena que me desvíe del tema, pero es que va en concordancia. Lo mismo están haciendo los grandes medios acá. RCN en días anteriores tuvo el descaro de decir que la gente estaba celebrando que la reforma tributaria ya hubiera sido retirada. Totalmente descontextualizado, viven en otra realidad y siguen engañándonos con un discurso que no tiene fundamento. Entonces el cubrimiento realmente de las marchas se ha dado desde las redes sociales de las personas que han salido a manifestarse en vivo, de los congresistas o de representantes políticos que apoyan la causa de los manifestantes que también están reportando constantemente, desde las organizaciones, colectivos y desde los medios alternativos que en últimas son los que estamos dando una mirada mucho más amplia de lo que está pasando. Bueno, uno de los medios alternativos, ustedes como La Cigarra, tienen página Facebook y se los puede sintonizar por dónde, aparte de ahí. Como La Cigarra Radio se puede conseguir en Facebook, como La Cigarra Radio, también estamos en www como La Cigarra Radio. Allí encuentran los reportes, diferentes contenidos en audio, de los cubrimientos que se hacen, de los programas especiales, de los programas de análisis, de los podcasts de análisis. De acuerdo, bueno, por lo menos podemos seguirlos a ustedes para informarnos con la verdad. Yo quería aprovechar un poquito lo que estaba comentando Andrés con relación a estas nuevas narrativas y un poco la crisis de los medios hegemónicos en cuanto a su credibilidad, porque me parece que es muy interesante y por eso quería preguntarle a Jacqueline cómo es este colectivo comunicacional, ¿no? Que me parece muy interesante. Las mujeres contamos, ¿no? Contamos en el sentido de contar y en el sentido de valer, de valencia, de potencia, ¿no? Mira, el colectivo de las mujeres contamos es un espacio de articulación, de comunicación, de movilización en defensa de los derechos humanos. Entendiendo también los derechos de las mujeres, somos mujeres feministas, pero nos vemos en un contexto reivindicativo vamos por todo, no vamos solamente porque nos garantice el derecho de existir a las mujeres en un mundo libre de violencias. Esto es absolutamente contrario a lo que maneja la juventud ahora, porque muy valioso. Por ejemplo, el colectivo o el medio de comunicación alternativa del compañero como La Cigarra, que lo conocemos, que sabemos y acudimos a sus páginas muy frecuentemente porque necesitamos las cifras, porque es la comunicación alternativa la única que está movilizando. Nosotras surgimos en momentos muy puntuales y es en esas arremetidas que se hace contra el pueblo colombiano y contra las mujeres, porque las mujeres siempre estamos en la defensa de la vida en el territorio y entonces es muy precario porque nosotras no tenemos
más que el Facebook, más que el chat, más que la llamada, más que el papelito que manda la compañera, pero así hemos salvado vidas. Entonces, somos una red precisamente de amigas, compañeras y luchadoras por los derechos humanos que buscamos cualquier mecanismo, inclusive los mecanismos ya creados por otras plataformas de organizaciones de derechos humanos para comunicarnos y en la defensa de la vida. Las mujeres contamos, sencillamente tiene ese nombre porque tenemos mucho que decir frente al país y a sus transformaciones, pero también porque las mujeres valemos y necesitamos que ese valor sea tenido en cuenta en las definiciones y en las decisiones, no solo de gobierno, sino también de la sociedad civil, cuando las mujeres históricamente habían sido relegadas a las actividades del cuidado, pero también en los liderazgos son las menos potenciadas para estar allí, para comunicar, para decir y para organizar. Casi siempre las mujeres venían siendo las secretarias de las organizaciones, pero no las secretarias en cuanto a agenciar las organizaciones, sino a llevar los libros y la contabilidad. Casi siempre las mujeres en las organizaciones también eran llevadas a esas labores de cuidado y de protección solamente porque se ha invisibilizado su papel en la transformación, en la agencia y en la gerencia de derechos. Entonces las mujeres contamos, es esto porque está sumadas muchas organizaciones de mujeres, sobre todo del nivel territorial, y es que pasa que cuando las mujeres del territorio, por ejemplo, las del Putumayo, que ahora están muy fortalecidas, por suerte, quieren conversar o hacer valer sus derechos o sus demandas en el nivel central, siempre tiene que buscar quien la agencie, porque las voces de las mujeres, sobre todo las de esos territorios, no eran escuchadas. Entonces, desde las mujeres contamos, hemos querido que sean las voces de las mismas mujeres de los territorios o de las mismas mujeres de esos procesos, allá de la Colombia profunda o del barrio, sean escuchadas directamente sin buscar quién las agencie ni quién patrocine esa acción de comunicar o de demandar para que sea sin intermediarios, directamente como un ejercicio también de poder, porque definitivamente somos pueblos que tenemos y no renunciamos a la vocación de poder para transformar. Esa es la historia y el relato, y nos comunicamos por muchas formas, pero especialmente a través de plataformas amigas. Tenemos una página de Facebook que se llama Las Mujeres Contamos, un Twitter, LM Contamos, y estamos ahí haciendo una vaca para hacer nuestra página web y muy posiblemente la tendremos pronto. Pero hemos hecho acciones desde la autogestión maravillosas. Por ejemplo, desde la autogestión hemos hecho retornos humanitarios a Venezuela. Las mujeres de Venezuela reciben ofertas acá que las hace pensar que aquí otro mundo es posible y resulta que vienen y encuentran el hambre y son más vulnerables porque viven en la calle. Y desde la autogestión, con nuestras vacas comunitarias, hemos logrado hacer esos retornos humanitarios con dignidad y hacemos otras acciones humanitarias porque definitivamente solo el pueblo salva al pueblo. En contexto de pandemia, resolvimos desde la autogestión alimentos para poblaciones altamente vulnerables, especialmente de migrantes, y cuando se dio también la pandemia, por ejemplo, en las cárceles de Colombia estaban los abandonados, los más abandonados y los más privados de derechos. Y a través de otras redes de hermandad hicimos autogestión y conseguimos elementos de bioseguridad para que no solo los presos políticos, sino los presos sociales tuvieran en algunas de estas prisiones elementos de bioseguridad que los protegiera del COVID, porque ellos sí que están privados de todos los derechos. Entonces, esas son las acciones de Las Mujeres Contamos. Hemos hecho investigación sobre las mujeres que han sido asesinadas por su rol de lideresas en los territorios después de la firma del proceso de paz, porque las agresiones a las lideresas sociales a veces son invisibilizadas o tomadas como líos de faldas, como lo dice nuestro presidente, y por ello insistimos en que las lideresas sociales tienen
que ser protegidas en su doble rol de mujeres invisibilizadas, pero también como defensoras de derechos humanos. Hemos tratado de resignificar su vida y hemos tratado de investigar para hacerle un homenaje a lo que fue su vida allá en los territorios. En eso dedicamos nuestros esfuerzos, por supuesto, toda nuestra acción en estos días de crisis humanitaria y de movilización ha estado en busca de proteger la vida y defender los derechos humanos. Esa es la historia de las mujeres contamos y seguimos. Somos muchas y vamos a seguir desde la autogestión promoviendo estas acciones en favor del pueblo y de los derechos de todos y todas. Muchísimas gracias a Jacqueline, y que el que quiere conectarse y ayudar a las mujeres contamos, lo puede hacer por una página Facebook y encontrarlas ahí y saber todo lo que ellas hacen. Sí, vamos a ir cerrando nuestro programa de hoy sin dejar de decir: Colombia resiste, no está solo y vamos a seguir en la lucha. Le doy la palabra un poquito a Andrés. Para una reflexión final, aunque el tema es bastante extenso, me quiero referir especialmente a un tema que siempre nos ha preocupado y a mí particularmente me enerva, y es el papel de la policía, de cómo una institución que está para protegernos se ha venido desprestigiando a través de los años, ha legitimado unos usos de la fuerza más que excesivos, violentos y que realmente están atentando contra esa población que dicen y que juraron proteger. Realmente uno de un delincuente espera lo peor, pero de la policía y del ejército no, de las instituciones no. Si bien la policía en las últimas protestas, por lo menos hablar de las protestas desde el 2019 para acá, la policía ha dejado ver qué es lo que la está moviendo como institución, cómo son los atropellos, ya son maneras descaradas de acribillar a la gente, de pasar por encima de los derechos, abusos sexuales, estamos hablando de violencia física, de asesinatos como tal, y en esas protestas sí que se está viendo con toda. Pienso que esa es la reflexión triste que debemos hacernos en este instante, y es una de las discusiones que se tienen que seguir dando hasta que se logre, es el desmonte del SMAT, es el cambio de la organización de la policía como institución, porque es una institución que, al contrario de sentirnos orgullosos por que está ahí para defendernos, es una institución que muchos quisiéramos que ni siquiera existiera, por lo menos como está planteada, porque parece simplemente un área paramilitar del Estado en vez de proteger la sociedad, y pienso que es una discusión que es muy difícil de dar, pero que tenemos que darla porque también hace parte del conflicto y porque también hace parte de todo lo que está pasando. Cali está sitiada, Bogotá está sitiada, Cúcuta también, y pienso que no quisiera dejar en el tintero. Hay muchísimos temas más, pero pues es imposible resumir 200 años de violencia en hora y media de programa, pero pues muchas gracias por el espacio ante todo. Es importante que más voces se sumen. Sé que no estamos solos y sé que también las personas que han tenido que dar la cara en las marchas, en las primeras líneas, tampoco están solas. Muchísimas gracias, Andrés Ángulo Linares, con nosotros, periodista directamente desde Colombia, Bogotá. Jacqueline Campos Rincón, la abogada y sindicalista y miembro de Las Mujeres Contamos. Ustedes son maravillosos y nos hacen sentir acompañados y acompañadas en estas duras luchas y duros momentos. Lo que les acabo de decir, solo el pueblo salva al pueblo, definitivamente es la máxima. Y periodismo como el que hace Andrés y los periodistas y los medios populares son los que han salvado vidas en estos momentos en este país, y los que han roto ese cerco, no solo mediático, sino de acción y de construcción de una línea de comunicación para la defensa de la vida. Él puso el punto muy alto y fue hablar del papel de la policía en los derechos y en la movilización social. Quiero contarles que digamos que este ha sido un debate que se ha venido dando en este país, y que, por ejemplo, en el 2015, cuando se estaba sacando el nuevo código de policía, porque tenemos código desde el 2016, desde las organizaciones sociales y desde el gobierno de aquel entonces de la Bogotá Humana, se planteó una reforma a la policía para el posconflicto.
Si vamos a hablar de un proceso de paz, teníamos que hablar de otro modelo de policía. La policía en Colombia como institución tiene, por supuesto, unos lunares más grandes que aciertos, pero la misma institución de policía como tal está mal planteada en este país, porque la institución de la policía como parte de una fuerza que no debe ser armada, sino que construye la convivencia ciudadana y está armada en este país y formada con los manuales específicos de construir una fuerza para un enemigo, no puede salir a las calles a proteger a la ciudadanía, sino que sale a atacarla. El código de policía que tenemos desde el 2018, la ley 1801 del 2016, perdóneme, que empezó su funcionamiento en el 2017, indica que la policía tiene muchos medios para construir convivencia, que es su papel en la ley, y que dentro de ellos está la mediación policial, el retiro del sitio, la aplicación de un comparendo, y la fuerza es de última ratio y para salvar vidas. Entonces, la aplicación de la fuerza en el tema de la movilización social significa que se está violando la misma ley de policía, es decir, de la ley 1801, pero además asume a quien protesta como un enemigo interno. Entonces, sí se requiere una transformación. No olvidar que en estos momentos se radicó el proyecto de ley para su transformación, lo radicó la bancada alternativa, tiene argumentos muy valiosos desde los estándares internacionales, pero también desde la historia terrible de este país que nos ha mostrado que una fuerza pública, que la policía fue convertida en una fuerza pública que no era su función ni doctrinal, ni teórica, ni mediante la ley, y que a su vez pues son los perpetradores de las más grandes, violaciones a los derechos humanos. Bueno, muchísimas gracias tanto Andrés como Jacqueline. Seguimos en contacto con ustedes. Ramiro, ¿nos pueden escuchar por...? En la FM Las Voces del Muro, www.lasvocesdelmuro.net, los jueves a las 7 horas y los domingos en la FM Impacto, 20, ¿no? A las 20 horas en FM Impacto. Estamos en Facebook, Twitter, YouTube. Adelante Colombia, Colombia resiste, viva la patria grande, estamos con ustedes en la lucha pueblo colombiano. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Muchísimas gracias, compañeros. Gracias, compañeros. Gracias.